Muy buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Estamos nuevamente aquí en nuestro tiempo devocional. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que hemos titulado Supera las preocupaciones de la vida. Supera las preocupaciones de la vida. ¿Quién no ha experimentado preocupaciones? Mira, no importa cuál sea la condición social, económica o el estado civil en que nos encontremos, las preocupaciones siempre estarán a la orden del día. Y el deseo de Dios es que tú y yo aprendamos por eso a lidiar y superar cualquier preocupación o afán. Y por eso ahora les invito a abrir sus Biblias. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 35. Vamos a leer en esta porción bíblica cómo superar las preocupaciones de esta vida. 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 35. La palabra de Dios dice: Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto os lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Tengamos unas palabras de oración. Amado Padre, en esta mañana venimos a tu presencia para darte las gracias, Señor, por este nuevo día. Y ahora te pedimos, Señor, que seas tú también ministrando nuestros corazones. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta hora, según este pasaje leído, mostrarles también cuatro consejos de cómo superar las preocupaciones. 4 consejos. El primer consejo es: resuelve agradar siempre al Señor. Mira, las preocupaciones siempre van a venir, pero creo que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, los problemas y situaciones, todas son oportunidades para poder buscar siempre agradar al Señor. Porque mira lo que dice en 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o sea, sin preocupaciones sería otra traducción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora, si bien es cierto, aquí se hace el contraste entre el soltero y el casado, ¿no? Pero yo me ponía a analizar un poquitito sobre este tema, ¿no? Porque aquí se está hablando de hermanos de la iglesia, ¿sí? Los hermanos de la iglesia que son casados ciertamente tienen responsabilidades con su familia, mientras que los solteros quizás tienen menos responsabilidades y por esa razón pueden dedicarse más tiempo al ministerio, a las cosas del Señor. Sin embargo, el principio aquí es el mismo. Tanto para solteros como para casados, dice la Biblia que si tú buscas agradar al Señor, entonces cualquier situación, cualquier problema, cualquier circunstancia, tú lo vas a enfrentar en el nombre del Señor y para poder también permitir que Dios te enseñe, te forme, te pula, ¿no? Te perfeccione a través de esta situación. Porque ciertamente todo lo que pasa en esta vida, para el Hijo de Dios no es casualidad. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, de toda situación. Y si permite algo en nuestra vida, es porque Él quiere trabajar con nuestro corazón. Hablando de los solteros, hay solteros que viven sumergidos en preocupaciones, angustias y afanes también, ¿no? O sea, no solamente los casados tienen ese problema, también los solteros. Y hoy en día, pues, con la internet y todo el mundo virtual, las tentaciones están a la orden del día, los vicios y tantas otras cosas. Sin embargo, como te das cuenta, los solteros también tienen luchas.
en el área sexual, en el área afectiva, en todo lo que tiene que ver con la economía, etcétera, etcétera. Por eso qué importante es frente a las necesidades o a los problemas que enfrentemos, sepamos que si buscamos agradar al Señor, no solamente vamos a superar esa preocupación, esa congoja, sino que también Dios perfeccionará nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de hacer las cosas. Y así pues, como hay jóvenes que están sumergidos en preocupaciones, angustias y afanes, también existen jóvenes irresponsables, ¿no? Y relajados, que no se preparan para enfrentar los problemas presentes y futuros. Sin embargo, como hemos dicho ya, el joven o la joven o cualquier persona que tiene cuidado de las cosas del Señor, o sea, y en primer lugar de cómo agradar al Señor, siempre encontrará una solución y una salida para los problemas y retos de esta vida presente. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 6, versículo 33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú y yo buscamos al Señor, el Señor dice que Él proveerá. Y en el contexto de este pasaje de Mateo se habla de que no te preocupes por lo que comerás, por lo que beberás o por lo que vestirás. Porque el Señor tiene cuidado de ti si tú realmente buscas al Señor, si buscas el reino de Dios y su justicia. Por eso resuelve agradar siempre al Señor. Resuelve siempre agradar al Señor. Segundo consejo, revisa tus prioridades. Revisa tus prioridades. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y eso, por si acaso, no es solo del hombre, ¿no? Del casado, sino también en 1 Corintios 7, 34, fíjate en la segunda parte, dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí vamos a aprender algunas reflexiones importantes. A veces, por ejemplo, afirmamos que Dios es primero en mi vida, pero en realidad buscamos siempre agradar a otras personas antes que a Dios. Por eso, al intentar agradar a las personas antes que a Dios, nuestra vida se enfocará más en las cosas de este mundo que en agradar al Señor. Y si bien es cierto, como ya mencionamos, los que somos casados tenemos responsabilidades para con nuestra propia familia, como también, por cierto, lo dice en 1 Timoteo 5:8, ¿no? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es verdad, los que somos casados, los que tenemos una responsabilidad familiar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sin embargo, como siervos de Dios, nuestra prioridad es agradar al Señor. Es agradar al Señor. Ten cuidado de no estar poniendo a otras personas antes que a Dios. Hay personas que, por ejemplo, le remiten su fe a otra persona. Yo no sé qué pensará mi esposo, no, por eso yo no me entrego a Cristo. ¿O qué pensará mi esposo? Mejor no me entrego a Cristo. Escucha, la fe es personal. Tú cuando llegues al cielo, si es que llegaras, por ejemplo, a estar delante de ese trono blanco, ¿no? Y el Señor te diga, ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué no pusiste tu confianza en mí? Ay, Señor, es que mi esposo no estaba de acuerdo. No le vas a decir eso. Porque la decisión de la fe es algo de tu propio corazón. Que tú tienes que tomar esa decisión delante de Dios. Aquí no estamos hablando de religión. No vayas a pensar que te estamos ofreciendo una religión o que el Señor está hablando aquí de una religión. Porque muchos remiten esto a la religión. Pero Dios
no habla de religión, habla de relación, habla de reconciliación. Reconcíliate con Dios. Si tú te reconcilias con Dios y tienes una relación con Dios, entonces tú le darás la prioridad a Él y harás entonces todo agradándole a Él. Porque si tú buscas agradarle a Él, entonces también tu familia, tu matrimonio será de bendición. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1:10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, hermana, tú y yo somos llamados en primer lugar a agradar al Señor. En segundo lugar, a agradar al Señor. Y en tercer lugar, a agradar al Señor. Porque si tú agradas al Señor, entonces también serás de bendición para las personas que están en tu hogar, para tu matrimonio, para tu familia. ¿Acaso crees que Dios no es el primer interesado en bendecir a tu vida y tu familia? ¿Acaso no crees que Dios quiere bendecirte, que quiere ayudarte, que quiere prosperarte en todo? Por eso, busca siempre honrar al Señor. Las personas que ponen como prioridad agradar a Dios también recibirán gracia de Dios ante los hombres. Jesús, por ejemplo, cuando se hizo hombre y vivió en esta tierra como hombre, plenamente identificado con nosotros, Él tomó una decisión, agradar a su Padre. Y por esa decisión que Él tomó, dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, nota, y en gracia para con Dios y los hombres. Eso está en Lucas 2, versículo 52. Si tú decides agradar a Dios, también entonces hallarás gracia de Dios para con los hombres. Y entonces, como también Pablo en 2 Corintios 5, verso 9, dirás tú también, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables a Dios, ¿no? Se refiere a agradar siempre al Señor. Por eso, si tú quieres superar las preocupaciones de esta vida, resuelve agradar siempre al Señor, revisa tus prioridades, a quién realmente estás agradando. En tercer lugar, resguarda tu ser en santidad. Resguarda tu ser en santidad. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7, verso 34, en la primera parte: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. O sea, la casada y la soltera, ¿no? La doncella, la soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros debemos resguardar nuestro ser en santidad. Y aquí algunas reflexiones. Por ejemplo, ocuparnos de las cosas del Señor nos enseñará a vivir en santidad. Por eso, dice, las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. Yo pregunto, ¿una casada no puede acaso guardar también su cuerpo en santidad? Claro que sí. Y por si acaso aquí no se está refiriendo en el tema sexual, porque para Dios el sexo es honroso dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no es la voluntad suya. Entonces aquí no se está refiriendo que la santidad depende de la relación sexual dentro del matrimonio, ¿no? Sino más bien se está refiriendo a que si tú buscas agradar al Señor, entonces tú siempre estarás siendo perfeccionado, santificado, en cuerpo, alma y en espíritu, para poder vivir una relación, por ejemplo, con tu marido, una relación santa. Como también enseña la Escritura, ¿no? En Efesios capítulo 5, ¿no? Que habla acerca de la relación de Cristo y su iglesia y la compara con la relación entre un esposo y una esposa, para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta que aún la santidad se puede vivir dentro del matrimonio? Sin embargo, cuando nos ocupamos más de las cosas de este mundo y no estamos buscando agradar al Señor, ahí es donde justamente no permitimos a Dios que Él nos esté perfeccionando en esa santificación. La santificación no solo es en espíritu, por cierto. O sea, no solo es espiritual, también es en el cuerpo. Y esto significa que nuestro cuerpo no debe ser usado para pecar contra Dios, sino para servir a Dios y hacer su voluntad. Porque la palabra santidad o santificación tiene que ver con la consagración, es decir, mi vida está consagrada. Hermano, hermana, cuando tú te casas, tú estás consagrando tu matrimonio a Dios. Entonces, por lo tanto, tu matrimonio es santo, es decir, ha sido consagrado para la gloria de Dios. Y por lo tanto, tú y yo tenemos que vivir en nuestra relación matrimonial para poder agradar al Señor, viviendo vidas consagradas, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Joven, si tú no eres casado, tú también has sido llamado o llamada a poder vivir en santidad. Porque tu cuerpo, escúchame, no debe ser dedicado para las cosas del pecado. En Romanos capítulo 6, verso 13 dice la Biblia: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, joven, si tú eres creyente, si tú te has entregado al Señor, vive en santidad. Vive una vida consagrada para Dios. Tanto los solteros como los casados, que somos creyentes, ya hemos sido dedicados, consagrados, apartados para Dios. Y eso significa que no solamente vivimos para agradar al Señor, sino también rechazamos el pecado y la maldad. Rechazamos practicar el pecado, rechazamos las tentaciones. Por eso los que somos de Cristo podemos vencer en medio de la tentación. De eso ya se ha hablado mucho en otros devocionales. Usted puede revisar los diferentes temas que hemos dado a través de estos medios. Entonces, por eso, joven, soltero, casado, no interesa. Vive para poder glorificar al Señor, para poder honrar al Señor en santidad. Por eso resguarda tu ser en santidad. Y bueno, hasta aquí hemos dicho que para superar las preocupaciones de la vida, en primer lugar, resuelve agradar siempre al Señor, revisa tus prioridades, resguarda tu ser en santidad y finalmente reside en la palabra de Dios. Reside en la palabra de Dios. En 1 Corintios 7, verso 35 dice la Biblia: esto lo digo para vuestro provecho. La palabra de Dios es para tu provecho. La voluntad de Dios es para tu provecho. El consejo que Pablo está dando aquí, inspirado por el Señor, es para nuestro provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Rápidamente quiero mencionar 3 cositas respecto a este punto. Reside en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para engañarnos, sino para nuestra edificación, para nuestro provecho, para nuestro perfeccionamiento, para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
No vayas a pensar que la palabra de Dios te va a engañar, amigo, amiga. La palabra de Dios es verdad. Y es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede corregir tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Y sobre todo por la palabra de Dios, tú puedes ser renacido, es decir, tú puedes volver a nacer. Como dice también la Escritura, siendo renacido no de simiente incorruptible, de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Solo la palabra de Dios te puede limpiar. Por eso, la palabra de Dios es para nuestra edificación, nuestro provecho, para perfeccionarnos, para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. En segundo lugar, la palabra de Dios nos convierte de ser pecadores a ser nuevas criaturas que viven en honestidad y decencia. Hay personas que quieren vivir en forma honesta y decente. Sin embargo, no pueden por causa del pecado. Una persona llega a ser honesta y decente solamente cuando cree, cuando recibe y cuando la palabra da fruto en su corazón. Por eso la Escritura dice también en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú realmente quieres ser honesto y decente, deja que el Señor transforme tu vida, te haga de nuevo, cambie tu manera de pensar, transforme tu corazón. Eso lo puede hacer la palabra de Dios. Y finalmente, residir en la palabra de Dios no solamente es aceptar que la palabra es para edificación, para nuestro provecho, para perfeccionarnos, no solo nos convierte de ser pecadores a ser nuevas criaturas que viven en honestidad y decencia, sino también la palabra de Dios nos da a conocer al Dios vivo y verdadero. Porque en el texto de 1 Corintios 7:35, en la última parte dice, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Yo quisiera terminar leyendo solamente lo que dice 1 Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra de Dios te va a dar a conocer a Jesucristo. Porque ese es el propósito de la palabra, dar a conocer a Jesucristo. Si tú quieres conocer más a Cristo, lee la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te ayudará a vencer todo afán, toda preocupación, toda congoja que pueda levantarse en tu vida. Oremos. Amado Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino y nos ayuda a poder, Señor, seguir conforme, Señor, a tu voluntad, porque tu palabra tiene el poder de transformarnos. Muchas gracias, Señor. Oh, Señor, frente a las preocupaciones de esta vida, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a que es importante resolver agradar siempre a ti, Señor, agradarte solo a ti, antes que a los demás. A poder revisar nuestras prioridades, Señor, porque toda decisión tiene que estar puesta siempre en ti, guiada por ti, Señor. A poder resguardar nuestro ser en santidad, porque muchas veces las preocupaciones de esta vida nos llevan, Señor, más bien al pecado y a la maldad. Pero, Señor, oramos para que tú nos enseñes a vivir siempre en santidad. Y también, Señor, que frente a las preocupaciones podamos también nosotros siempre buscar una respuesta en tu palabra. Porque tu palabra también nos dice, echando toda ansiedad
sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Solo tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito ahora a poder unirse al tiempo de oración que tenemos vía Zoom. Si usted quiere participar, el link está posteado en el Facebook y el YouTube de la IBC del Corregidor. Que Dios le bendiga.